Soy abogado por hobby. Es mi hobby. Sí, me encanta defender casos perdidos. Es muy importante escuchar, tener una escucha, lo que llamamos escucha activa, ¿no? Que es básicamente la respuesta a todo está en la otra persona. Muchas veces creemos que poner cara de que estamos oyendo significa que estoy escuchando. Y la escucha no tiene que ver solamente con el oído, tiene que ver con todo. O sea, yo te veo a ti y entiendo, por ejemplo, tienes problemas en tu casa. No, mentira. Sigue siendo complejo para mí manejar el Instagram, manejar el Facebook. Me puedo demorar media hora subiendo una foto, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la entrevista aquí en LP Derecho. Los saluda Luis Santa Cruz, @LuisDMP en todas las redes sociales. Y hoy es un episodio bastante especial porque normalmente en las últimas ediciones hemos tenido netamente abogados para conversar, sí, de su vida personal, ir un poco más allá del derecho, pero hoy tenemos invitados que se escapan completamente de esa norma, aunque sí el derecho va a estar presente de alguna forma muy sutil e indirecta. Es una edición cultural que es lo que me da mucho gusto, ya que si me conocen en redes sociales saben que yo también estoy muy metido en todo el tema del teatro, del cine, y el título va a estar arriba, pero igual me encanta hacer estas presentaciones pomposas y ostentosas de los invitados, sobre todo cuando me emociona mucho tenerlos aquí. Estamos con Franco Isa y Miguel Isa, dos directores, actores, productores, dos personajes del teatro bastante conocidos, ¿no? Siento que la presentación está un poco de más, pero me encanta hacer estas intros de Late Night Show de los 90. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Yo soy abogado por hobby. Es mi hobby. Sí, me encanta defender casos perdidos. Hoy obviamente están viniendo para presentar una obra que van a estar lanzando, que es una adaptación teatral de Dos hombres en pugna. La obra, el proyecto, esta idea nace en el teatro y luego han habido adaptaciones al cine bastante conocidas y hoy llega al teatro, ¿verdad? Eso sucede. Sí. Sí, no sé de qué año es la obra. Me parece que la obra es del año 57, Sí. pero está, digamos, plasmada en el texto en el año 53. No me queda claro si hay una diferencia significativa en Estados Unidos en esos 4 años como para tener que plasmarla 4 años antes, pero en todo caso, digamos, ha funcionado a lo largo de los años. Las adaptaciones cinematográficas van desde el 57 mismo hasta el 98, 99, si no me equivoco. En La Plaza hizo una versión en el 2013, si no me equivoco. Sí, algo así. Y lo que estamos haciendo ahora, en realidad no es una adaptación en sí mismo. En todo caso sería una pequeña modificación para generar más dinamismo y poder entenderla mejor. Pero estamos respetando la esencia del texto, estamos respetando eso. Salvo quizás por la naturaleza de los actores que pueden hacer más de un personaje a la vez y tienen ese reto adicional a la complejidad del texto. Pero bueno, la obra es un placer dirigirla. Cuando yo los vi y dije, todos estos son solo hombres, hay un abogado, ya, tenemos una obra determinada. Vamos a hablar de la obra más en detalle. Queremos también tocar algunos temas que están, me imagino, de la mano con el derecho, el teatro, que van a disfrutar mucho los televidentes, la gente que ve el programa a través de redes sociales. Quiero resaltar algo muy brevemente. Ustedes y yo nos hemos conocido antes alguna vez. No, estoy seguro que no se acuerdan no tienen ni absoluta idea de a qué me refiero. Yo recuerdo que te he visto, pero sinceramente no sé dónde. Ustedes fueron a la Bausati Mesa a hacer un conversatorio con nosotros. también fue por acá. Sí, Por acá, sí, claro, sí, fue sí, por aquí. sí, sí. Y me imagino que se va a replicar un poco esa energía. Esa vez tú estabas separada sobre la silla, caminabas, ibas por todos lados entre la gente. Tenía problemas, sí. Ahora están muy Ahora estoy tranquilos. peor, ahora estoy peor, sí. Sí, pero hay Solo que cámara, no estoy, se puede parar. No sé, y el micrófono. sometido, subyugado Me por la... preocupaba por el micrófono. De hecho, se va a parar, se va a poner a dar vueltas, el micrófono se va No, a ya me despegar, dijeron que si quiero pararme agarre la cajita. Y nunca he sabido muy bien por qué se esmeran en esconderla cuando todo el mundo sabe que tenemos. Es la magia de la televisión que no queremos romper, pero me da gusto verlos de nuevo y en este contexto tan chévere que es un nuevo proyecto teatral que estoy seguro que a la gente que consume el EP Derecho le va a encantar mucho. Sí, bueno, en realidad en la Bausati Mesa me paraba porque como era un salón, la gente de atrás no veía. Entonces yo decía, los demás Oh, hay que tener tienen paciencia. derecho. Tienen ¿ah? derecho. Tienen ¿Quién derecho. dice? Los abogados. Ah, ok. Hace poco conversaba muy brevemente por teléfono con Lucho Cáceres y me comentaba muy rápido que él está convencido de que hay un hilo que une al teatro y al derecho. No me profundizó su teoría, fue algo muy rápido. Yo supongo que ustedes también defienden eso, conocen eso, tienen una postura al respecto.
De alguna manera hay un ejercicio muy conocido que se llama el juicio al personaje, ¿no? Y funciona como un juicio. Hay un abogado acusador, un abogado defensor, y tú que eres quien trabaja el personaje se tiene que encargar de responder a las preguntas para establecer si es culpable o si es inocente, ¿no? Ese es el juego. Siempre hay, en un ejercicio teatral, siempre hay el hecho de tratar de medir las cosas, de sopesarlas como para poder tomar una decisión. Entonces, en esa elaboración siempre hay un juicio, ¿no? Y hay un proceso muy parecido al de un juicio, ¿no? A mí me... O sea, me llama la atención lo que dices porque yo siempre he notado similitudes entre los actores, actrices, abogados y abogadas. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me gusta mucho empezar desde el juego. Me gusta mucho abordar los textos, abordar el teatro mismo desde jugar y sin darnos cuenta ya estamos ejerciendo un personaje, defendiendo una postura, quizás incluso emitiendo un juicio. Y las personas que he visto que más se lo toman en serio son los actores y después de los actores, incluso y no tienen nada que ver con eso, los abogados. Es más, yo uso un juego de roles para enseñar escritura, dramaturgia. Y no he visto nunca una combinación tan curiosa como actores con abogados. Son los únicos que se toman igual de en serio lo que está pasando que los actores. Y yo creo que eso no es casualidad. Hay algo en... Salvo gente César, que- ¿no? Que no se toma en serio nada. César nunca se toma en serio. No te toma en serio a ti. Imagínate. Sí. Para el contexto, Este- César Ruiz es uno de los protagonistas de la obra que está ahorita fuera de cámaras. En un ratito lo van a conocer, pero creo que decir que es el único que no se toma en serio el trabajo es una mala forma de presentarlo, pero ya él va a responder por eso en un ratito más. Algo que me llama mucho la atención es que en el caso particular de Miguel, tú has interpretado al abogado más infame en la historia del Perú probablemente, que es Vladimiro Montesinos. era abogado. No, es nunca lo broma, tuviste. es broma. Tú al momento de trabajar este personaje, ¿consideras ese factor de abogado al momento de armar el personaje? De ese aspecto del personaje, en todo caso, ¿no? Nunca se le ve ejerciendo o hablando con alguien en particular, defendiendo algo. Siempre son situaciones relacionadas a la fuga y a la captura de Montesinos, ¿no? Pero sí, como divertimento siempre es baja ver los videos donde está alegando, donde está respondiendo los interrogatorios, ese tipo de cosas. Y sí, era muy cuco, ¿no? O sea, sabía qué decir en el momento que había que decirlo, ¿no? La reunión con Abimael Guzmán, por ejemplo, es un video que todo el mundo debería ver. Es muy divertido. Es muy divertido la forma como escucha, sobre todo cómo está escuchando todo lo que le dice. Y lo que casi no lo dejan hablar, en realidad, ¿no? Pero el lado de abogado no es algo que haya trabajado mucho para esa película en particular, ¿no? Ya es un poco lo que la cultura general nos ha enseñado acerca del abogado Montesinos, ¿no? Y si hacemos muy rápidamente un ejercicio al momento de trabajar, escribir, dirigir o interpretar a un abogado, ¿cuáles son las cosas que ustedes tienen en cuenta por lo que se conoce de la cultura general, por los abogados que conocen? ¿Qué es lo primero que plasman al momento de trabajar a un abogado a nivel artístico? Los ladrones que... No, mentira, mentira. No, mira, es curioso. Lo que pasa es que, a ver, tú puedes crear un marco acerca de la profesión de cualquiera, ¿no? Ingeniero, doctor, lo que sea. Médico, perdón. A la hora de la hora, en el juego, ya dejas todo eso de lado, ¿no? Salvo que sea una escena específicamente donde tienes que, si eres médico, operar a alguien o atender a alguien, o si eres abogado, defender a alguien. Salvo eso, en el juego todo se convierte en un marco de interpretación. Entonces, no es que estés tanto metiéndote en lo que es la profesión, sino que vas a lo que específicamente te sirve para el proceso. Yo no recuerdo haber hecho de abogado específicamente, ¿no? O un papel donde la parte más importante del personaje haya sido el abogado. Pero sí he hecho de médico, por ejemplo, y sí he tenido que aprender cosas de médico. Es igual cuando haces cualquier otra profesión, ¿no? Pero ya tengo un referente directo de lo que es ser un abogado. Entonces, la próxima vez que me toque ser abogado,
voy a usar a César para bien o para mal, ¿no? Para mal, creo, por lo que vengo escuchando hasta ahora, y él se va a defender luego, para mal. ¿Tú, en todo caso, consideras, es la misma idea o hay algunos patrones o cosas en común que trabajas más al momento de escribir o dirigir a un abogado? O sea, sí entiendo lo que dice Miguel. Le digo Miguel en términos laborales, pero es mi papá. Y porque, o sea, casi que sería faltarle el respeto a la profesión pretender que en una investigación de unos meses podamos entender la complejidad de una carrera de 6 años. Es imposible que podamos abarcar y aprender todo lo que una carrera de esta naturaleza abarca, que además tiene 700 millones de vertientes, especializaciones, unos concentrados en lo laboral, otros en lo penal, otros en lo jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí considero que es importante estudiar o empaparte lo más que puedas de aquello que te sirve para tu historia específicamente. Lo que no significa que mientras más te empapes no sea mejor, porque al contrario, creo que mientras más apertura tengas, mientras más disposición, más tiempo le dediques a esto, más se abrirá tu campo de visión y podrás trabajarlo desde diferentes perspectivas. A mí en particular, en todo caso, lo que me atrae de trabajar un personaje con una profesión como abogado, que tengo por lo menos una obra, mi protagonista es abogado, hablando de escritura, lo que me encanta, lo que me fascina es que yo empatizo mucho con la facilidad de hablar de los abogados, con las ganas de argumentar. El argumento para mí es un recurso muy, muy interesante, muy estimulante. Y poder poner en jaque a una persona que sabe argumentar me divierte muchísimo. Entonces, tomar una característica que es bastante común entre los abogados, como la necesidad o el gusto por argumentar, y poder intentar desbaratar eso y reducirlo a una esencia más primaria, me parece muy atractivo. Eso es lo que yo hago o lo que he hecho a la hora de elegir un factor o un elemento de los abogados que me parece atractivo y a partir de ahí construir algo, ¿no? Estaba revisando, no son pocas las escuelas, las facultades de teatro, de derecho que tienen talleres de teatro, que están trabajando mucho al respecto, y hay algunos puntos que me gustaría destacar que creo que pueden servirle mucho, sobre todo a los estudiantes que van a ver esta entrevista, ¿no? Algunos... Hay un montón de actores que son abogados. Sí, sí, Un me montón, también, me parece... Sobran a veces. Hay algunos puntos en común que me gustaría tal vez tocar y saber algunas recomendaciones de ustedes, tanto como director, como guionista y como actor propiamente, ¿no? El tema Lucho es de... abogado, ¿verdad? ¿Ah? ¿Lucho es abogado? ¿Lucho Cáceres? Lucho Cáceres es abogado, ¿no? claro, la ley de sí, Lima. sí. Sí, sí. Un punto importante que he visto que se tocan en muchos de estos talleres es el tema de la empatía. Mm. ¿Cómo se refuerza la empatía a través de la actuación y qué consejo le pueden dar a los chicos que he conversado con muchos y tienen miedo a perder esta humanidad al momento de profundizar tanto en una carrera que habla tantos, que a veces distancia mucho a la gente de la experiencia humana? No, para empezar la pregunta me parece muy interesante y noto similitudes con otras carreras, pero voy a responder específico en esta. Yo creo que la respuesta que se me ocurre primero tiene que ver con lo que tú dijiste de Vladimiro escuchando. Mm. Es muy importante escuchar, tener una escucha, lo que llamamos escucha activa, ¿no? Que es básicamente la respuesta a todo está en la otra persona. Entonces, para tener una empatía hay que escuchar al otro. Si no escuchamos al otro, entonces no vamos a poder, empaparnos o nutrirnos de lo que nos está dando la otra persona, ni dos, realmente saber cómo manejar la situación. La escucha en ese sentido es el punto base para generar empatía y creo que puede aplicarse, aunque no soy abogado, tranquilamente en una escena, tanto como a la hora de defender un juicio. Si no estoy escuchando, si no hay una interacción genuina, que además es un entrenamiento importante, porque muchas veces nos gana la necesidad de ser el que habla. Y la respuesta no está en lo que uno tenga que decir, sino en qué entiendo y qué escucho de la otra persona para después poder emitir un juicio verdadero. Otro punto que me llama mucho la atención de estos talleres y que estoy seguro que Miguel va a tener una recomendación, sobre todo para los chicos más tímidos que nos están viendo, es el dominio del espacio. O sea, yo te he visto en teatro y te he visto que incluso fuera del teatro tienes un dominio escénico alucinante. O sea, tú puedes tomar un escenario en el que eres el invitado y convertirte
en el moderador, en el expositor y en el público incluso. Eso más que ver con actor tiene que ver con ser metiche. Es otra Pero sé que cosa. también profesionalmente lo haces muy bien, así que quería pedirte una recomendación para los chicos que están comenzando, sobre todo en el litigio y que no tienen esta habilidad para conocer y desplazarse dentro de el espacio que tienen y necesitan esa virtud física. Sí, a ver, entiendo la empatía como un mecanismo por el cual tú puedes entender a la otra persona, ¿verdad? Lo que le decía Franco acerca de la escucha activa tiene que ver con eso. Muchas veces creemos que poner cara de que estamos oyendo significa que estoy escuchando. Y la escucha no tiene que ver solamente con el oído, tiene que ver con todo. O sea, yo te veo a ti y entiendo, por ejemplo, tienes problemas en tu casa. No, mentira. Sí, sino que comienzo a entender por tu gestualidad, comienzo a entender por la manera como me estás mirando, comienzo a entender por de repente si está sudando, si está fresco, qué sé yo. O sea, comienzo a entender algo está pasando con esta persona y yo tengo que escuchar qué le está pasando más allá de las palabras. Pasa una cosa muy curiosa que es que cuando es un teatro de texto, yo ya sé qué me vas a decir. Porque yo me he aprendido mi letra y también me he aprendido la tuya. Yo sé qué vas a decir, pero yo no voy a escuchar lo que me estás diciendo, la palabra que me estás diciendo, sino cómo me lo estás diciendo. La novedad siempre va a estar en cómo me lo dices. El nivel de improvisación en ese sentido que hay es muy alto, porque no vas a decir los textos siempre igual. Siempre lo vas a decir desde lo que está pasando en este momento. Entonces, lo que yo tengo que escuchar es cómo me lo estás diciendo, que generalmente es lo más importante de todo. Porque las palabras, sí, transmiten ideas, pero lo que tú me estás diciendo, la forma como me la estás diciendo es única. Entonces lo que tengo que encontrar es eso. Desde ese lugar en el cual yo estoy preparado, entrenado, porque el ejercicio de la actuación es un entrenamiento, entrenado para detectar esos pequeños cambios y esas pequeñas diferencias. En tanto uno desarrolla ese juego, te aseguro que no importa dónde estés, porque si estás escuchando, vas a ser capaz de reaccionar a lo que está pasando en ese momento. El dominio de escena al que tú te refieres no tiene más que ver que con ese juego, con el desarrollo de ese juego, la capacidad de estar presente ahí en ese momento porque soy capaz de detectar bajo mi propia interpretación, porque Franco puede interpretar una cosa distinta a la mía y actuar según su propia interpretación. Ese es el juego escénico. Interpretar todo el tiempo lo que está pasando y actuar en función a esa interpretación, ¿no? Desde ahí viene la empatía, porque no se trata de estar de acuerdo con la otra persona, no se trata de que me convenza, soy bueno porque voy a pensar igual que la otra persona, no, no se trata de ser bueno, la empatía no es ser bueno, la empatía es ser capaz de entender a la otra persona, no necesariamente para quererla, puede ser también para destruirla, ¿no? Ese es el juego que hay siempre, ¿no? Para la habilidad, la improvisación que mencionas también me parece muy importante para la carrera que nos centra aquí en esta página. Yo llevo un par de talleres de impro y me parece loquísimo todo lo que uno puede conocer y descubrir de sí mismo cuando realmente tiene ganas de hacerlo. ¿Qué recomendación le dirán a los chicos que tal vez no van a llevar un taller, pero que sí quieren desarrollar esta habilidad? Que lo lleven. Aparte de que lo lleven, y con Miguel Isa probablemente, que lo lleven contigo, con Franco, pero aparte de llevar el taller, ¿qué recomendación le dan para poder agitar, para poder ejercitar esto en el día a día? Es lo mismo, o sea, a ver, eh, si yo estoy presente, la gente me va a escuchar. Si yo estoy ahí, la gente me va a escuchar. ¿Qué significa estar presente? Realmente escuchar. Estar presente es escuchar. Porque si no escuchas, no sabes qué es lo que tiene que decir. Estar presente es una manera de que todo el mundo te escuche. Escuchar es una manera de poder hablar según lo que está pasando y no según lo aprendido, ¿no? No según el PPT, ¿no? Sino realmente según lo que está sucediendo. La capacidad de elaboración, que es lo que todos reclamamos cuando necesitamos a alguien con quien conversar, la capacidad de elaboración tiene que ver con eso, con ser capaz de escuchar, entender lo que está pasando y mis referentes van a construir la palabra hablada, ¿no? En el caso de una improvisación, por ejemplo, ese es el resultado. O sea, si yo no me conozco, si no conozco mis referentes, si no me convierto yo mismo en mi propio referente, va a ser muy difícil elaborar. Y cuando tú has jugado impro, has hecho impro, y te das cuenta que la única manera de jugar es escuchando al otro. Porque yo voy a usar lo que el otro me dice para retrucarlo, ¿no? En ese sentido, la acción es lo que manda. ¿Cuál es mi acción? Destruirlo, convencerlo, ayudarlo, lo que sea. En la vida es lo mismo. ¿Cuál es tu acción en la vida? ¿Cuál es tu acción en este momento? ¿Cuál es tu acción ahorita que estás haciendo esta entrevista?
escucharte, conocerte, Por ejemplo, descubrirlo, desenmarañarlo, desentrañarlo, porque desenmascarar, Miguel, dice. por momentos claro, y por momentos yo te voy diciendo, ¿me estás hueveando o qué? ¿No? Y yo te veo diciéndome, ¿por dónde me quiere llevar? A ver, ¿a dónde lo voy a llevar? Entonces, estás todo el tiempo tratando de decidir qué es lo que vas a hacer en este momento. ¿Me explico? Eso es estar presente, ¿me entiendes? Porque si no, es difícil. ¿Cómo hacer entrevista si no estás presente? Es muy complicado. En la vida es lo mismo. Hay que estar presentes, porque si no, no pasa nada. Y lo peor que puede pasar en una obra de teatro es que no pasa nada. ¿No? En la vida También. también. Y he visto algunas obras, no del Bardo, ninguna tuya, pero sí he visto obras. Tú, Franco, ¿alguna recomendación en general para los chicos que quieran desarrollar esta habilidad mental? Que tu padre tiene una soltura, que tu padre tiene una soltura alucinante al respecto. Es que mientras lo escuchaba, que no sé si es similar, pero en todo caso complementaré. Pero alguna vez escuché a un profesor decir, para poder liderar o para poder ser jefe, primero tienes que aprender a obedecer o a asistir. Y me pareció que tenía lógica. Y creo que lo mismo ocurre con aprender a hablar. Para aprender a hablar vas a tener que escuchar. Para poder decir algo, para poder argumentar, para ser quien tiene la palabra, primero tienes que poder escuchar a la otra persona, aprender, entender a qué se trata y después generarte una opinión propia que sabrás defender con los argumentos que has ido recopilando. Y eso también se relaciona con el hecho de que uno no aprende sino pregunta. O sea, preguntar es quizás la forma más efectiva de llegar a una respuesta. ¿Cómo vas a llegar a una respuesta si no planteas la pregunta adecuada? No significa que la pregunta adecuada la tengas desde el inicio, pero para mí uno de los métodos más efectivos de llegar a un punto es preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. Y la pregunta siempre está dirigida hacia otra persona. Si está dirigida hacia otra persona es porque estás esperando una respuesta de esa otra persona. Quizás no necesariamente esa persona tenga la respuesta, pero mientras más preguntes, mientras más preguntas hagas, más respuestas obtendrás. La única forma de preguntar es, mejor dicho, de obtener respuesta es preguntar y escuchar qué dicen. Y mientras más entrenes a tu oído, y no como oído no solamente el físico, sino a toda la postura, a toda la disposición para atender, mientras más entrenes eso, más preparado estarás para ser tú cuando hable y podrás hablar en los momentos adecuados y lo que tengas que hacer. Si intentas siempre ser el que tiene la palabra, en algún momento, tarde o temprano, te callarán. Básicamente eso. Algo que quisiera saber, la visión que tienen ustedes es, por el trabajo que tengo, por el tema de hacer entrevistas, por ocasionalmente hablar en público, muchos amigos siempre me dicen, oye, ¿cómo es que no tienes miedo? ¿Cómo es que no te intimida la cámara? ¿Cómo es que no te intimida la gente? Y he descubierto con el tiempo es que no es realmente que uno no tenga miedo, sino que probablemente la gente jamás va a notar lo que uno está sintiendo realmente al momento de pararse al frente de, ya sea entrevistados o ya sea un público de 20, 200, 2000 personas. ¿Cómo lidian ustedes con eso? ¿Cómo aprendieron a no esconder si es que tienen ese miedo o a dejarlo atrás cuando estaban empezando completamente en la carrera? O sea, ¿el miedo a qué? ¿Uno a qué tiene miedo? Generalmente uno tiene miedo a lo nuevo, a no saber cómo vas a manejar lo nuevo que aparece, ¿no? En ese sentido, cada vez que entrevistas a alguien es nuevo. Y cómo saber si lo vas a poder manejar o no, ¿no? ¿Qué es lo de siempre? Por ejemplo, siempre estás sentado ahí, ese es tu lugar de comodidad. Pero si yo te digo, a ver, cambiemos de sitio, ¿no te va a dar miedo? Estás acostumbrado, claro, Se ha entrenado para dejar de tener miedo y lo quieres asustar. estás acostumbrado a estar de ese lado. Si te pones acá, hay miedo, porque no, ese no es el rol que yo suelo cumplir. La novedad siempre genera miedo. Eh, el juego siempre es usarlo a tu favor, ¿no? No hay que tener miedo de tener miedo, porque el miedo es natural. El miedo es eso que nos hace estar activos, que nos hace estar alertas. En ese caso es una gran herramienta para el actor, porque yo voy a estar, más miedo tengo, más activo voy a estar. Donde no hay que llevar el miedo al lugar donde sientes miedo de tener miedo. O sea, cuando tú comienzas a tener miedo, ay, estoy nervioso, todo se va a arruinar, ya, no, tranquilo, estás nervioso porque te importa lo que estás haciendo, ¿no?
Entonces, reconocer el miedo como una reacción natural del cuerpo, de la cabeza ante la novedad, entonces te va a permitir estar alerta en el escenario, escuchando a tu miedo, porque tu miedo es lo más instintivo que tienes, ¿no? No trates de no estar nervioso, al contrario, usa tus nervios. Claro, en la medida que puedas evitar que tu mano tiemble en el escenario, va a ser mejor, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con un proceso de aceptación. O sea, yo estoy aquí porque es importante y por lo tanto me da miedo. Salir a una función cada día es enfrentarse a un público nuevo cada día. O sea, no que el público sean muñecos de cartón que están todos los días sentados en la butaca. No, el público es nuevo cada día. Y eso siempre va a dar miedo. Porque ahora, como decía Alberto Isela, ahora sí se van a dar cuenta que no sirvo. Ahora sí se van a dar cuenta que no sirvo, ¿no? Es un juego que tiene que ver con eso, con la responsabilidad de enfrentar cada vez algo nuevo, ¿no? Eh, eso. Antes de pedirte tu opinión, ¿cuántas veces te han dicho me da miedo tu papá? No te ofendas, pero varias. No, claro que sí. Pero Pero de ahí te conocen, se dan de ahí cuenta me que gusta eres que es bueno. un idiota, ¿no? Claro. Yo iba a decir bueno. Bueno, es idiota. Este, la pregunta específicamente era cómo trabajar el miedo en estas situaciones. El miedo escénico, el miedo a lo nuevo. En tu caso, me imagino que debe haber una visión en particular, sobre todo en estos proyectos que diriges, porque estás muy al tanto de lo que va a decir la gente, de lo que va a sentir la gente. Bueno, es impredecible saber lo que va a sentir la gente a ciencia cierta. Puedes esperarlo, pero no sabes cómo va a pasar. Porque además no sabes qué va a hacer el actor, y esto lo explicará César desde su lado, desde su tribuna, que un día estás esperando que pase algo y claro, si esperas que todo sea igual, probablemente no vaya a pasar nada interesante, pero un día te dicen algo de otra manera y tú no te esperabas eso y tienes que reaccionar según lo que está ocurriendo. Ahora, si retomo un poco al origen de la pregunta y me pongo a pensar en, sea en un espacio escénico o en un espacio como este en el cual hay cámaras y de alguna manera entiendo que lo que genera el miedo es el juicio externo. Si hablo desde mi perspectiva, yo siempre he crecido rodeado de esto, porque los acompañaba a mis padres a su trabajo, etcétera. Entonces esto para mí es normal, por así decirlo. Mientras sienta que puedo ser yo mismo. A mí lo que me da nervios en todo caso es pretender ser alguien más y que juzguen cómo me sale ese alguien más. Porque yo me siento muy cómodo siendo yo, lo cual entiendo que es una bendición. Porque creo que no todo el mundo le sale, o todo el mundo se siente cómodo con eso, pero es que creo que muchas veces lo que pasa es que pretendemos ser alguien más. Esa es mi lectura. Intentando hacer un resumen de todo lo que estamos hablando, que es bastante amplio. Yo lo que he notado es que cuando intento o intentas ser alguien que no eres, evidentemente te va a dar miedo que descubran que no lo eres. Entonces, si logro yo sentirme cómodo con cómo estoy, o en todo caso aceptar que soy una persona, si soy nervioso, aceptar que soy nervioso, si soy serio, aceptar que soy serio, y a partir de ahí presentarme como la persona que soy sin la preocupación de tener que pretender u ocultar algo que no me corresponde, siento que eso quita un gran peso de encima y a partir de ahí me puedo desenvolver de una manera mucho más cómoda y por lo tanto efectiva. ¿Se entiende a lo que voy? Perfectamente. Quería entrar un poco al proyecto en sí. En las clases, en las universidades de periodismo hay una película que nos muestran a todos. Bueno, hay un par, Tinta Roja, está Todos los hombres del presidente. Y conociendo a los amigos del derecho, sé que Dos hombres en pugna es una película que han visto desde el primer día de la universidad y luego la recomiendan durante toda su vida. ¿Por qué Dos hombres en pugna es una historia tan importante para, no solamente para la gente de la comunidad jurídica, sino para cualquier persona que quieras un buen momento de, en este caso cine y en este caso teatro? Hay Cuchumil. Primero, creo yo que, a ver, todos hemos crecido con la imagen de el sistema jurídico norteamericano, ¿no? Que tiene un juez, un fiscal, un abogado defensor, pero tiene un jurado, ¿no? Em,
es muy teatral esa forma de juego escénico, ¿no? Que tiene el formato norteamericano. Porque todos actúan para el jurado, porque la gran idea es, ¿no?, movilizar al jurado, convencerlo de que lo que te estoy diciendo es cierto, ¿no? Entonces, en general, todo el mundo habla del jurado, ¿no? Entonces, tienes un público cautivo, digamos, ¿no? Desde ahí, la sensación de que tú puedes manipular es súper atractiva, ¿no? O sea, la sensación que genera en el espectador cada vez que ve una escena donde hay un juicio y que le hablan al jurado, esa sensación que genera en el público de, vaya, yo quiero manipular como él manipula, ¿no? Hace que sientas un atractivo. Cuando vemos un juicio, todo el mundo está mirando las caras al jurado a ver si está cambiando de opinión o no está cambiando de opinión, ¿no? Ahora nos estamos metiendo al lugar donde ellos deliberan. No hay ni juez, ni fiscal, ni acusado, ni público, no hay nadie, están solos ahí. Y lo que sale en una discusión donde no están de acuerdo siempre es el lado salvaje de la gente. Eso que estás escondiendo de los demás que no quieren que los veas, ¿no? Esta obra trata exactamente de eso, ¿no? Ante el caso de homicidio, hay un acusado y ellos tienen que decidir si es inocente o si es culpable, ¿no? Eh, y bueno, para no spoilear y no contar la trama, tiene que ver con eso, con cómo diablos hacen para ponerse de acuerdo 12 personas, 12 hombres de diferentes estratos social, de diferentes proveniencia, de diferente bagaje cultural, con diferentes referentes, cómo diablos hacen para ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Ese juego, que puede ser anodino, porque si se ponen de acuerdo rápidamente no pasa nada, ese juego se convierte en un juego salvaje, donde lo que está en juego es lo que cada uno piensa acerca de. No es tan importante si es culpable o no es culpable, sino cómo hago para convencer a los demás, cómo hago para imponer mi opinión, o cómo hago para ceder, que es mucho más difícil que tratar de imponer la opinión propia, ¿no? Es mucho más difícil que imponer es ceder, ¿no? Y ahora que estamos aquí en el EP Derecho y muchos... Quería decir No, algo. no, no quiero vincular esa pregunta también con Franco. Ahora que estamos aquí en el EP Derecho y que muchos chicos, estudiantes, abogados, fiscales van a ir a ver la obra, todo el momento de que trabajabas esta historia tan intensa como ha contado Miguel, ¿pensabas en este público en particular, en esta gente que conoce tanto la ley y el derecho, que iban a terminar sentados en la butaca y qué visión iban a tener, qué opinión podían tener, además de contar con César en el elenco? O sea, ¿eras muy consciente de la visión de los abogados que iban a poder ver la obra? ¿O jamás pensaste en los abogados como No, es o mi sea, caso siempre? soy consciente de que perdón, de que los abogados como público potencial son, digamos, uno de nuestros principales targets, por así decirlo, por la naturaleza de la obra. Pero también tengo que ser sincero y decir que la motivación no parte tanto por cautivar a un público específico, sino por lo que yo creo que era ofrecerles a mis actores un texto que creo que disfrutarían. Y creo que es lo que está pasando, además. Ahí César está sintiendo con la cabeza. Y y yo creo que además de cierto margen de rentabilidad, creo que una de las razones por las cuales el derecho puede ser una carrera tan atractiva es porque tiene un vínculo, uno, con el miedo que decíamos de lo más primario, porque el miedo al juicio es muy grande, y el juicio es justamente la defensa del juicio, en todo caso, es gran parte de la carrera. Y dos, porque en alguna medida a todos nos gusta juzgar. O todos estamos quizás prediseñados en alguna manera, quizás de origen evolutivo, para emitir un juicio y a partir de ahí defendernos, atacar, conseguir lo que queremos. Emitir un juicio es algo muy humano. Es algo muy humano y yo que siempre defiendo ser lo menos prejuicioso posible, seguro tengo 1000 prejuicios igual, porque está ahí. Lo importante en todo caso es cómo trabajarlo para que no interfiera en lo que es justo. Y ese límite y es más, durante la obra se dice textualmente, es muy difícil despojarse de los prejuicios para poder emitir una opinión verdadera en sí misma. Todos sabemos, la verdad absoluta básicamente no se logra. Pero lo que le permite al público
mientras presencia a estos 12 jurados, que cada uno tiene su opinión y como dice Miguel, muchas veces admitir un error es mucho más difícil que sustentar un argumento, pero lo que le permite al juicio es posicionarse y justamente asumir este lugar de ente externo con la capacidad de juzgar sin ser juzgado yo. Y llega un punto en el cual, hablando de empatía, no puedes evitar preguntarte, uno, ¿qué haría yo en el lugar de estos jurados? Y dos, incluso sentir antipatía, como antónimo de simpatía, por algunos de los que están ahí y decir, ¿qué hay dentro de ellos que son capaces de defender con ultranza, con ¿cómo se dice? Uñas y espadas. Algo que quizás parezca indefendible. Esa posición de público al presenciar una obra de esta naturaleza te permite canalizar, mientras son ellos los que se sacan, los que se rasgan, se golpean, Con se uñas y matan, dientes, con uñas ya. y dientes, gracias. Ya, pues. Se matan, se golpean y todo. Canalizar esa quizás furia contenida que tenemos, que nos hace sentir a veces que tenemos el derecho, jugando con la palabra, de juzgar a otra persona cuando lo que aparentemente es cierto no lo es. Y el golpe final que sientes al respecto a mí me parece muy interesante, al menos a mí como lector de la obra, porque te desubica, te descuadra y no voy a spoilear nada, pero con suerte te hará cuestionar de muchas cosas, no del juicio que está pasando ahí, sino de cómo yo he tomado e interpretado muchas veces algo que pudo haber sido injusto y no lo había visto. Si la obra logra mover eso y generarte esa sensación, el mismo lugar que habías tomado tú como un espectador cómodamente, que puede juzgar cómodamente, termina siendo lo contrario. Entonces ya no eres un espectador externo, eres uno más que ha tenido que aprender algo, sea por las buenas, sea por las malas, pero ha tenido que aprender algo. Eso de ahí, el viaje, el cual te lleva desde el inicio, la comodidad, hasta la sensación de incomodidad con cosas que tú mismo hayas podido entender antes, me parece alucinante. Y creo que es un ejercicio muy interesante para cualquier abogado aprender que lo que aparentemente es una verdad absoluta, no necesariamente no lo es, sino que hasta qué medida o hasta qué punto yo ya estaba predeterminado a pensar algo. Eso de ahí me parece fundamental y muy atractivo, no solo para cualquier abogado, sino para cualquier Y persona. el condicionamiento generalmente tiene que ver con el hecho de tengo que responder a lo que me piden de afuera. ¿No es cierto? Ahí ya es una cuestión psicológica de que hay un condicionamiento porque hay una presión externa que te obliga o lleva a eso, ¿no? Pero ya se convierte en personal, porque estás en automático pensando tengo que responder a lo que me piden los demás. Cuando pasa tanto, ya lo automatizas. Perdón. No te preocupes. Estamos conversando. Me da gusto que durante toda la entrevista no hayan spoileado la obra, porque a pesar de que es una historia clásica de la cultura popular, queremos que la gente realmente vaya a ver esta visión que tienen ustedes y conocerla, Aparte de que lo matan al... a conocer esta perspectiva única que le han dado ustedes y la gente que quiera ver el trabajo que han hecho con El Bardo, que es esta productora, escuela que tienen, que realmente me gusta el trabajo que están haciendo desde prepandemia. ¿Dónde pueden ir a ver la obra? ¿Dónde pueden comprar las entradas? Va a estar en Lima y fuera de Lima también, lo que me parece muy chévere. Sí, estamos en la... estamos... 37. ¿Cuál es? Esta. Ahí está. Estamos en la sala Quilla, en Bolognesi, en Barranco, que queda justo a la espalda del cuartel de bomberos, para más referencia. Las entradas las pueden conseguir por Joinus, ¿no? Sí, Joinus. Joinus. Estamos el día 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Son 3 funciones solamente para empezar. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. Viernes y sábado es a las 8 de la noche, domingo es a las 7 p.m. Sala que ya es Bolognesi 397, si no me equivoco. Está bueno que... ¿Ve? Mejor lo hubieras dicho tú. A ver, vuelve a hacerlo. Estamos aquí, no, y la función de Chiclayo, que es el día 10 de abril, en el auditorio del INC en Chiclayo, que es a las 8 de la noche también, ¿correcto? A las 7:30 de la noche. Puedes hablar, no pasa nada. La información muy clara. Han convencido completamente al público de ir o a las 7:30, que vayan a las 6 y que esperen y hagan cola. Pero en Lima es a las 8 y a las 7. Ya está.
Clarísimo. Seguro. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a poner un comercial seguro de un auspiciador, porque el programa ya tiene auspiciadores, así De que 12 hombres en pugna. vamos a repetir el comercial. Vamos a repetir la parte en la que menciona la dirección con subtítulos y con el póster para que quede completamente claro. Gracias, Miguel. Gracias, Franco, por venir a acompañarnos. Realmente ha sido un gusto poder conversar con ustedes otra vez. Para mí, otra vez, para ustedes por primera vez. Y realmente es un gusto, espero que les vaya muy bien con la obra. Y ahorita viene César a hacer su defensa y a comentarnos un poco más también sobre este proyecto tan chévere. Nos vemos en un ratito. Y ahora estamos con César Ruiz, que él es actor, abogado, actor y protagonista de 12 hombres en pugna. Uno de los protagonistas de 12 hombres en pugna, la obra que están dirigiendo y produciendo Miguel Isa y Franco Isa. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como conversábamos antes de empezar a grabar, realmente agradezco tu presencia porque sé que como actor debes tener como abogado debes tener la agenda completamente llena, y si le sumas eso el tema de la actuación, el tema de los ensayos, el tema de toda la preparación previa que hay en una obra, pues tiempo no te debe sobrar. Sí, o sea, yo creo que, y como te lo decía anteriormente, es un tema de organización y disciplina, ¿no? Los ensayos, afortunadamente, se programan en la noche. Por lo general empezamos 7:30, acabamos 11 de la noche, a veces un poquito más. Lo que me da espacio para distribuir al menos la mañana, ¿no? Hoy por hoy, que incluso la temporada está por empezar, se vuelve más complejo porque hay que estar yendo casi todos los días a ensayar, ¿no? Probablemente esta semana sea así, la próxima sea peor, de repente ya Franco nos tendrá que dar la pauta. Pero sí, toma tiempo organizarse y ser disciplinado, ¿no? Cumplir y saber que esto es una rutina que uno tiene que practicar constantemente, ¿no? En la mañana trabajar y pulir bien los tiempos para que no hayan problemas en la noche, ¿no? Cuando eres abogado y empiezas a difundir que vas a ser protagonista de una obra de teatro, ¿qué es lo que más le sorprende a la gente? ¿Cuáles son esos comentarios más de ¿en serio una obra? ¿Cómo así? O sea, ¿qué es lo que normalmente te dice la gente de tu círculo jurídico, de tu círculo de amigos, de tu familia? Bueno, yo la verdad, el teatro ha sido para la gente oye, ¿qué fue, no? ¿Y por qué lo digo, no? En estos términos. Porque yo por lo general mi vida personal, mis actividades, siempre las trato de mantener muy, muy, muy para mí, ¿no? No tengo este gusto por de repente hacer las cosas muy públicas, ni siquiera en mis redes sociales. Me gusta más hacer mis cosas con tranquilidad, ¿no? Pero cuando empecé a hacer teatro con Miguel en el del Bardo y empezamos la obra con Franco, yo ya venía como que sabiendo, después de mucho tiempo, que tenía que presentar la obra para para la venta de entradas, y porque tarde o temprano vas a salir en el escenario y te va a ver un montón de gente y van a decir, pero ¿y qué pasó, no? Cuando yo presenté hace poco, y te lo cuento de repente un poco más desarrollado esto, cuando yo presenté la invitación para que vayan a ver la obra en mis redes sociales, nunca he visto tantos me sorprende y me gusta en mi Instagram y en mi Facebook, ¿no? Tengo una foto en el Instagram, una foto en el Facebook, y de pronto hice un recuento de cómo había llegado al teatro y finalmente presentar la obra, y tenía que silenciar mi teléfono porque decía, wow, cuánta gente le llama la atención. Algunos incluso me escribieron y me dijeron, ¿y cómo pasó, no? Entradas gratis. Entrada gratis. Y sobre todo, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento? Y bueno, explicar, ¿no? Explicar un poco que es un tema que a mí siempre me ha gustado. En realidad, el tema de la actuación a mí me movió desde la universidad. Lo presenté en el Facebook así, ¿no? Entré a un taller es más, ni siquiera un taller, entré a un curso en la universidad, que los sanmartinianos sabrán mejor esto, que se llama actividades, ¿no? Y en actividades tenías que elegir entre un deporte o un tema cultural, o un arte, ¿no? Y yo me matriculé tarde. Antes nosotros nos matriculábamos llenando balotitas todavía. Llegué muy tarde a la matrícula y solo me quedaba fútbol o teatro. Y tuve que optar por el teatro porque yo para el fútbol, a pesar de ser zurdo, soy muy malo. Entonces empecé a hacer teatro, me movió
y pedí entrar al taller de teatro de la universidad. Estuve como que tras bambalinas porque ya estaba armado el elenco, ya tenían sus actores, empecé a hacer los ejercicios, pero me movió mucho, empecé a leer mucho teatro y cuando yo quise hacerlo de otra manera, dije, bueno, es que acá yo vivía en Chiclayo, de repente la posibilidad de hacer algo más tenía un tope y en ese tiempo, ¿no? Eh, y dije, cuando yo tenga las posibilidades, trataré de hacerlo de otra forma, ¿no? Cuando ya empecé a trabajar, yo iba cada rato mucho al teatro, a ver alguna obra, y me movió mucho el mensaje de Miguel Isa cuando veía la promoción de Del Bardo, ¿no? Porque Miguel es muy comprometido con su trabajo y busca explorar mucho en la persona, como lo habrás escuchado acá antes, ¿no? Y yo estaba afuera. Me movió y dije, creo que por acá va mi rumbo, por acá van mis ideas. Empecé a hacer teatro con Miguel, acabé la formación y bueno, estamos acá, ¿no? Haciendo este montaje de 12 hombres en pugna ya de una forma un poco más profesional, por así decirlo, ¿no? Algo que quería subrayar rapidito de lo que has comentado, sobre todo al comienzo, es que ni a los actores ni a los abogados les enseñan a manejar todo ese tema de la exposición pública, las redes sociales, el saber moverse en las nuevas plataformas digitales. Es algo que deberíamos empezar a trabajar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aunque creo que hoy por hoy las generaciones más jóvenes son más prestas a hacerlo porque ya es parte de la cotidianidad. Pero de repente abogados como yo no soy tan mayor, pero yo todavía usaba esos telefonitos un poco más rústicos y el tema de las redes sociales para mí ha sido un mundo. En realidad, hasta ahora sigue siendo complejo para mí manejar el Instagram, manejar el Facebook. Me puedo demorar media hora subiendo una foto, por ejemplo. Entonces, y creo que sí sería una buena herramienta porque si es que ya incluso nuestro trabajo es hoy por hoy digital, tenemos que estar más a la altura de todo el concepto que es la digitalidad, más que simplemente hacer clic en el enlace del Meet para ir a la audiencia. Que de por sí hay algunos colegas que todavía les cuesta, estimo yo. Me ha costado a mí incluso. El tema de la actuación y los talleres de teatro, ¿por qué sientes que los chicos que están viendo esta entrevista deberían pasar al menos una vez por uno de ese tipo de actividades? ¿Por qué deberían intentar al menos acercarse brevemente, ver si funciona? Mira, yo lo tomo desde esta frase que a mí me movió mucho. Bueno, yo aparte de ser abogado, estoy terminando una segunda carrera en filosofía y en algún momento leía una frase de Sócrates que decía, una vida sin examen no merece ser vivida. Y me movió mucho porque el examen no solamente pasa por un examen de conciencia, creo yo. Para mí el teatro fue parte del examen de vida porque me permitió conectarme con mi cuerpo, entender mi corporalidad, entender mis gestos, entender mis emociones también, ¿no? Entender, incluso reconocer mi propia voz, ¿no? Dentro de la formación que llevamos con Miguel, tenemos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, la voz, no, exclusivamente la voz. Y trabajar la voz y de repente te va a sonar raro, me llevó a reconocer por primera vez cómo sueno de verdad, ¿no? Y cómo puedo sonar si es que hago tal o cual cosa, ¿no? Y la caracterización de trabajar el gesto, de trabajar el peso, me llevó también a darme cuenta qué puedo hacer con mi cuerpo para determinadas cosas, ¿no? Y en nuestro ejercicio esto es sumamente importante, ¿no? Al menos los abogados que se dedican al litigio, que somos gran parte, ¿no? Tenemos que empezar, o creo que nos sirve mucho empezar por esto para reconocer y para saber finalmente hacia dónde apunta nuestra acción, como te decía Miguel, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en una audiencia o en alguna parte de nuestra carrera vamos enrumbados a algo y para llegar a esa meta tenemos que comprometer todo, no solamente el conocimiento, sino el cuerpo, la voz, la mirada, la escucha, ¿no? Que Miguel también trataba hace poco, ¿no? Y yo creo que el teatro es la oportunidad privilegiada para tocar esos temas fuera del ámbito jurídico para luego acoplarlas y formar un todo que es finalmente el abogado, ¿no? Sé que en el teatro y en la impro, por lo que he podido ver detrás siempre hay estas, no voy a decir juegos, estas dinámicas para conocerse más, para soltarse, para
alcanzar diferentes metas en la preparación que uno tiene. ¿Hay alguna en particular que tú le puedas recomendar a la gente que está viendo para que pueda, antes de salir a una audiencia, antes de hacer una exposición, antes de tener que enfrentar a una audiencia, poder soltarse, poder conocerse mejor? Yo creo que esto lo hicimos mucho con Franco cuando trabajamos 12 hombres en pugna. Franco nos dio los personajes y nos hizo hablar como el personaje. O sea, pararte caracterizando el personaje con el cuerpo, con la voz, con el gesto, y nos lanzaban preguntas al azar. O sea, no te preguntaban nada con respecto a la obra, sino ¿cómo estás? ¿A dónde vas? ¿Qué opinas de, no sé, de la coyuntura nacional? Y desde tu personaje defendías tu postura, ¿no? Y claro, eso no solamente te obligaba a mantener lo que corporalmente ya tenemos previsto, sino trabajar una línea de argumentación totalmente distinta a la que es el objeto de la obra, pero que va en función a lo que el personaje cree o creería si es que tuviese que responder la pregunta. Y yo creo que es un ejercicio interesante porque cuando tú apuntas a una audiencia, a un proceso, si tienes el objetivo claro, creo que a cualquier pregunta, si estás predispuesto, ¿no? Has trabajado tu personaje, por así decirlo, puedes resolver cualquier cosa y vas ya a sabiendas, o al menos vas preparado para cualquier situación o imprevisto que sucedan, ¿no? Me parece un bonito trabajo que hicimos ahí. ¿Cómo podríamos adaptarlo para la gente que tal vez no está en una obra de teatro, pero sí quiere desarrollar esa habilidad? Yo creo que de repente, primero hacer todo el trabajo previo, que es el objetivo del abogado, hacia dónde va, cuáles son los argumentos que tiene, ¿no? Cuál es lo que cuáles son los puntos que tiene trabajados para ello, y en función a ello de repente un juego de preguntas, de repente un ruedo, y de repente empezar a contestar, empezar a responder algunas cosas, ¿no? Es una buena estrategia, creo yo. 12 hombres en pugna, cada vez que yo me he encargado de hacer algún post de películas o recomendando el tema de cine, teatro, televisión en la página, 12 hombres en pugna siempre está presente, ya sea en el post mismo o en los comentarios de la gente pidiendo que hablemos de esa película. ¿Cuál es para ti o cuáles son las mejores muestras de ficción relacionadas al derecho? Ya sea en televisión, en cine, en teatro. Relacionadas al derecho. 12 hombres en pugna, bueno, es ahora la obra que estamos trabajando. Yo he visto otros trabajos parecidos. Podría ser, por ejemplo, Cuestión de Honor. Me gustó mucho porque también hay una línea argumentativa bien interesante en el caso que se plantea ante la justicia militar. En algún momento también he visto Filadelfia. Me parece una película bastante también jurídica, ¿no? Yo creo que esas dos películas me llamaron mucho la atención y hasta ahora incluso las sigo repitiendo, ¿no? ¿Y cuál es el secreto para que 12 hombres en pugna se haya convertido en este hito cultural del que se viene conversando ya más de 70 años ya? Yo creo que el contenido, ¿no? El contenido de 12 hombres en pugna es cada vez sumamente interesante. Mira, lo venimos trabajando ya más de 4 meses probablemente en el montaje, y cada vez me saca a colación preguntas diferentes o temas diferentes. Y lo digo porque trabajar la duda razonable vista en 12 personas distintas, con argumentos distintos, con vivencias distintas, y finalmente llegar a buscar una conclusión, es sumamente enriquecedor, ¿no? Yo creo que tienes personajes durísimos, como por ejemplo uno de los jurados que podría ser 10, ¿no? No tienen nombres, ¿no? Al menos en el texto no tienen nombres. Jurado 3, que es mi personaje, que vienen con ideas preconcebidas, duras, y entienden cómo deben ser las cosas, y de pronto ver el desarrollo de la obra con la interacción de otros personajes como 8, por ejemplo, como 5, te da cuenta de que no todas las personas pensamos igual, y cada quien tiene una visión distinta desde su tribuna de cómo puede funcionar el sistema y de cómo un mismo hecho se interpreta de diferentes maneras. Es más, los 12 jurados ofrecen sus argumentos en el desarrollo de la obra, y ninguno es igual al otro. Y yo creo que eso es lo enriquecedor de 12 hombres en pugna. Con Miguel y con Franco hablábamos sobre la necesidad de que
la gente de derecho y los profesionales en general ajenos al mundo cultural pasen por talleres, conozcan un poco más de este mundo? En el caso de que no puedan, por temas económicos, por tiempo, realmente meterse en un taller o conocerlo de forma profesional, ¿por qué crees que deberían ir igualmente al teatro como público, como audiencia? ¿Por qué deberíamos tener todos esta cultura y esta costumbre de consumir teatro? Primero, porque yo creo que el teatro, por excelencia, tiene algo, Miguel le llama la magia del teatro, que te traslada a un universo totalmente distinto, te saca del espacio. Y a pesar de que tú sabes, Miguel dice, ¿no?, que hay una convención, que tú sabes que el montaje te está mintiendo, los personajes te están mintiendo, los actores te están mintiendo, tú asumes la mentira como cierta y en ese momento aceptas toda la información que te llega como verdadera. Ese proceso me parece muy interesante, ¿no? Cómo el público acepta lo que le van a decir y vive con lo que se les dice, con lo que se manifiesta. Y segundo, yo creo, y soy un convencido de esto, y probablemente sea hasta un romántico, creo que el teatro es uno de las artes que conducen mucho mejor las ideas, de una manera más sencilla, de una manera más clara y que impacta directamente en el sujeto, ¿no? Con eso no critico otras, pero creo que desde mi experiencia en el teatro, siento que los mensajes, las ideas, las propuestas llegan con mayor claridad porque hay toda una disposición de los sentidos para que las cosas lleguen de manera más propicia. Vives con en el escenario, con la gente, con los actores, con la historia. Y me parece que esos dos motivos son súper importantes para volver al teatro, porque probablemente sea también un espacio en el que se van perdiendo adeptos, probablemente, y que es una bonita experiencia, ¿no? Yo creo que no hay otra parecida que me haya sucedido, al menos en estos años. Para repetir un poco la información que es clave en estos casos cuando hablamos de teatro, te pido porfa que mires a tu cámara y que le digas al público, y vamos a centrarlo esta vez para tus colegas, abogados, a los estudiantes, a los fiscales, jueces que son el público nato de LP, Pasión por el Derecho, a que vayan a ver la obra. ¿Por qué deberían ir a ver esta versión de Dos hombres en pugna? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, yo creo que Dos hombres en pugna para los abogados es sumamente interesante porque hoy por hoy vivimos en un sistema de justicia que a veces, no digo que siempre, puede atender a juzgar a una persona en función de aspectos que no necesariamente sean los que tengan que ver específicamente con el caso, ¿no? Yo escucho constantemente algunas críticas también al sistema que existen con respecto a esto y creo que 12 hombres en pugna tiene una propuesta en la que nos desvestimos, los personajes se quitan las prendas con respecto a sus preconcepciones, respecto a sus prejuicios, ¿no? Y terminan entendiendo de que la verdad que ellos tenían en su cabeza de repente no era, ¿no? Y la duda razonable llega a eso, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención uno de los diálogos de 12 hombres en pugna en el que uno de los personajes dice: no sabemos si es culpable o inocente, no sabemos si cometió el hecho o no, pero lo único que sí podemos saber es que tenemos una duda, ¿no? Probablemente en el sistema a veces esa duda quiera pasar por alto, ¿no? Quiera pasarse por alto y justificarse con algunas otras cosas, ¿no? Y creo que 12 hombres en pugna es un llamado a mirar siempre desde una objetividad, ¿no? Y la objetividad implica eso, ¿no? Desaparecer prejuicios, desaparecer preconcepciones, desaparecer estas cosas que, como decía Miguel, nos predeterminan a determinado acto, ¿no? Y bueno, la propuesta, por otro lado, escénicamente hablando, está muy interesante. Los actores estamos hasta ahora puliendo, sacando adelante el proyecto. Y yo creo que va a estar muy bonita y la obra se va a presentar en la Sala Quilla, como expresó Miguel, el día 31, 1 y 2 de abril, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, 7 de la noche, 8 de la noche, el 2 de abril, 7 de la noche, el 31 y 1, ¿no? Y en Chiclayo tenemos una función el día 10 de abril a las 7:30 de la noche. ¿Qué pasa que el teatro salga de Lima, que estas obras con estos temas y con estos nombres salgan
fuera del círculo cultural limeño y lleguen a lugares donde también creo que se necesitan un montón. Sí, yo, en realidad yo soy chiclayano y cuando estábamos haciendo el montaje vimos la posibilidad de trasladarnos allá, se consiguieron los permisos y yo creo que es interesante e importante empezar a desplazarnos también a otros lugares, ¿no? Muchas gracias, César, por el tiempo para venir a conversar. Mucha suerte en la obra, mucha suerte en la primera función siempre es clave, así que espero que realmente el público se haga presente porque ese tipo de contenido, ese tipo de arte siempre requiere del apoyo de la gente, así que desde LP vamos a invocar a que todos los estudiantes, abogados que son presentes en la página estén también presentes en la función, así que espero que así sea, espero que este proyecto salga muy bien, espero que en tu vida jurídica, tu trabajo profesional como abogado también esté, no sé si te deseo suerte, pero te deseo que hagas el gran trabajo que haces, porque te he estado revisando y haces también a nivel jurídico, es un trabajo muy chévere, así Gracias, te que agradezco. espero que ambas facetas de tu vida vayan muy bien en ese tiempo que se viene. Muchas gracias. Gracias por a ustedes. el tiempo para conversar, César. Un gusto. Y nos despedimos de esta edición de la entrevista aquí en LP Pasión por el Derecho. Se despide Luis Santa Cruz y nos vemos en una siguiente oportunidad. Si están a través de las redes sociales, si han llegado aquí a YouTube, los invito a ver los demás programas que tenemos. Si están en YouTube, vayan a las redes sociales de LP, a TikTok, a Instagram, donde tenemos también todo lo mejor de las entrevistas también puestas ahí para que ustedes puedan compartirlas en sus estados, en sus stories, en todas las plataformas digitales que ustedes usen. Así que apoyen también aquí con su like, con su suscripción y con toda la magia digital que ahora está tan de moda. Se despide Luis Santa Cruz y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.